Bueno, yo lo que puedo relatar sí es lo vivido en el transcurrir de mi existencia, es decir, a partir de la intromisión de la máquina, es decir, el año 35, la década del 30, donde a partir de ese momento comienza un desarrollo totalmente distinto de ese sector del campo, producto de la incorporación de equipamiento. Todavía los agroquímicos no participaban. Con el tiempo se fue modificando en el sentido de construcción del hábitat. Fue creando una necesidad cada vez mayor. Y en la producción comienza a ingresar ya distintos componentes para la tierra. Y bueno, y ahí se desarrolla todo un sistema nuevo, o sea, de lo que era campo de 50 a 300 hectáreas, ahora son 3, 4, 5.000 hectáreas, producida por un solo grupo, que eventualmente pueden tener 2 empleados. Todo esto tiene un desarrollo que ya comienza a trascender la cuestión meramente familiar, ya se convierte en un negocio donde entra a interesar la parte económica financiera. Todo eso no existe más. Se temió ese mundo de forma de vivir colectivo, se terminó, no existe. Años antes, nosotros éramos chicos también, y se armaban cuadrillas, grupos de... Claro. Las familias eran numerosas, así como nosotros éramos 7, había familias de 10, 12 integrantes. Entonces se tenían que ir a carpir un campo de lechuga, de acelga, iba toda la familia, tenían que llegar temprano, porque venía Fernández con la familia de él, venía Villarroel con la familia de él. ¿Entendés? Nosotros mismos salimos acá a trabajar y decían, mira, mi tío está allá, tienen que plantar ajo puerro. Y bueno, salimos de acá y decimos, bueno, porque era una moneda más. Han visto que estoy trabajando con toda la familia. Somos hermanos, somos los hijos, los nietos, las nueras, todo trabaja. Entonces, en ese sentido, la agricultura de antes fue más o menos parecida. Un montón de gente trabajando en el campo, donde toda la fuerza laboral, en vez de ser maquinaria, era humana. Y se trabajaba muchísimo, de sol a sol, todo el día, para producir unos cientos de kilos o algunas toneladas de grano por hectárea. Y, por supuesto, prácticamente sin el uso de fertilizantes sintéticos. Si usaba fertilizante, era fertilizante que venía de la caca de los animales. Y, por supuesto, sin el uso de pesticidas sintéticos que son modernos. 51 años y cuando era niño no se ponían casi químicos, ¿no? Eran poco lo que se ponía. Y después empezó la agricultura industrial a avanzar mucho. O sea, en mi conciencia estaban los recuerdos de esa sana vida. La década del 70 y los 80, en esa zona del sur de Santa Fe, la zona núcleo, Argentina empezó a producir soja y, bueno, finalmente Monsanto introdujo la soja transgénica, tolerante al herbicida glifosato, el Roundup, y eso es lo que llamamos el paquete tecnológico de transgénicos pesticidas en Argentina. La agricultura química está creada para controlar ya sea hongos, controlar la vida en general, malezas, le llaman maleza a los yuyos. Lo legal es envenenar, digamos, ¿no? Y los mismos criterios sigue, por ejemplo, la municipalidad con los controles de bromatología
que nos exige que tengamos veneno, digamos, para nuestras producciones. Lo primero que dejé fueron los insecticidas, los fungicidas y los herbicidas. Esos 3 venenos que son más de la planta, más de arriba, digamos, ¿no? Pero el fertilizante no lo consideraba tan grave y aparte la fertilidad del suelo estaba muy baja y si yo dejaba de producir tenía que dejar de ser agricultor porque vivo de esto. Usted de humo, todas esas cosas, porque no le gusta tanto. Y el tabaco tampoco. Nosotros decimos, fumigamos con todas esas cosas, ¿por qué? Porque el tabaco, el ajenco, nos mata. Son repelentes fuertes, pero tienen que tener el insecto a dónde ir, ¿viste? Entonces, eso es como yo. Entonces, por eso vuelvo de vuelta que nosotros no se usa ninguna clase de veneno porque no es que todos los venenos están en contra de la diversidad, porque mata a todos los insectos, menos a ese depravado que lo tengo ahí, que le tengo bronca yo a ese pulgón. Y encima como nos está matando a nosotros la salud. Así que es un proceso y lo que se trata es de que los productores que entran comiencen esa transición a cada vez usar menos cantidad de químicos y no solamente tiene que ver con la producción en la tierra, es todo una filosofía, ¿sí? Entonces es como que la forma en que producís, por qué lo producís, si te gusta o no producirlo, cómo construís tu precio. Planteamos, digamos, a ver otro modo de agricultura en la cual nosotros como sujetos y como cuerpos humanos nos relacionemos realmente con la naturaleza y estemos presentes en todo el proceso, sacando un poco lo de la tecnificación que implica, digamos, instancias de manejo de elementos nocivos para nuestra salud, ¿no? Así como son los agroquímicos. De bioinsumos, de fertilizantes hechos con las mismas cosas que tenemos en el campo, de compost, de control de plagas, o sea, todo lo que son los bioinsumos, ¿sí? Y eso, desde mi punto de vista, y creo que todo es re importante, porque es la forma de decirle, no es necesario tirar un químico para no perder la verdura. La preocupación del productor, ¿cuál es? No perder la verdura. Pero la agroecología apunta al tener la contemplación y la vida del campesino, del productor también. Cómo es que se lleva todo esto, tener la lucha de la agricultura familiar también contempla esto. Entonces, por ahí podés producir orgánico y tener unos campos de 5.000 hectáreas de soja, todos orgánicos, pero en realidad no hace a lo que es el trabajo de tierra. ¿Entendés? Entonces creo que la agroecología abarcaría creo que lo orgánico, más lo social, más lo económico, más la familia. En la agroecología por ahí uno busca un alimento de calidad, que no tenga insecticidas, que no tenga fungicidas. Uno está pensando como productor en el ambiente, en el suelo, en la tierra, en el consumidor, en el mismo productor, la persona que está en el campo, y en los vecinos que viven alrededor de los centros de producción. O sea, en el caso de Córdoba, el Citrón Verde. Y que hay que tratar de transmitir, digamos, todo el proceso productivo, así cuánto te costó llegar a eso. Y que vean que hay gente laburando, o sea, no somos máquinas lo que sembramos, digamos, que esa humanización del proceso de cultivo me parece como que es como básico, digamos, como que, sobre todo porque tiene que ver con el concepto de agricultura, ¿no? O sea, nosotros como humanos, como especie humana, somos los que agarramos la tierra y le damos otros fines y otro sentido que no estaban antes, ¿no? Porque a ninguna otra especie se le ocurre agarrar una semilla, plantarla y verla qué pasa y tirarle agua y después comerla. No. Nosotros somos la única especie que hace. Un alimento que realmente sirva, que realmente alimente, un alimento que se nutra el ser humano, sin dañar ni la planta, ni la tierra, ni el animal. Y sí, bueno, para vivir de otra forma y para promover esa forma de vida que nos abarque y nos incluya a todos en la diversidad de formas que tenemos cada uno nosotros también, ¿no? O sea,
seamos humanos, planta, bicho, tierra, agua, digamos, como que todos nos sintamos y podamos realmente estar en esta tierra, habitándola de otra forma y que no terminemos aniquilándonos. O sea, unas producciones colectivas. Creo que sería la fortaleza, una de las fortalezas más grandes que podemos tener como agricultores urbanos vinculándonos con otros productores del cinturón verde, digamos. Y no excluir a la persona que no pueda tener un ingrediente agroecológico, porque es caro, entonces es un proceso. Mientras más sano podamos conseguir, mejor, pero no se excluye. Entonces como que sería eso, digamos. Y entre todo esto, irnos formando. La idea no es matar al productor, como generalmente se hace, digamos, ofrecerle 2 pesos por cajón y venderlo a 300, 400 veces más al consumidor final, sino tomar el precio del productor, que a él le sirve para poder vivir en el lugar donde vive y haciendo lo que le gusta, y que los distribuidores, en este caso nosotros, podamos marcarlo para poder también hacer sustentable el trabajo de ambas partes. Porque nosotros diferenciamos entre caro y costoso. O sea, entonces, cuando vos ves una producción de esta forma, vos ves trabajo humano, ¿no? Entonces estás valorando de otra forma lo que tenés en la comida, en la mesa. Y la idea es esa, como hacer un poco más consciente a la gente de que la comida cueste más, ¿no? Porque no puede ser que un atado de lechuga que te costó no sé cuántos días, cuántas horas. Nosotros la buscamos, la traemos, hacemos la gestión, molemos, empaquetamos, etiquetamos, la vendemos, ¿entendés? Hacemos como que tratamos de hacer todo. Entonces como es bastante complejo toda la red de relaciones que se da, pero a la misma vez es muy rica y bueno, estamos aprendiendo todo el tiempo. Una feria agroecológica, pero o sea, de productor a consumidor directamente. Y a eso es lo que se encargó y ahí nosotros hicimos como un reglamento para trabajar de esa forma, que solamente en las ferias había que entrar solamente productores y no revendedores. Y cobrar una ganancia solo por transportar el producto de un lugar al otro, digamos. Eso es lo que más por ejemplo, los supermercados, ¿qué hacen? Van y compran y por solo llevar y buscar y traer te cobran un 100% por encima de lo que le cuestan los productos.
en realidad. Entonces como que una mínima ganancia sin fines de lucro, etcétera, etcétera. Entonces como cada uno tiene sus costos y sobre todo respetar las condiciones reales que tiene cada cual en su zona. Ser ese mediador, ese eslabón que el productor gane, que el consumidor, sino hacerlo llegar a mucha gente, ¿no? Tiene que ver con la justicia, ¿no? De tener un alimento de súper calidad y por qué no puede ser para todos. Siempre hacer hincapié de dónde viene, incluso si no compran acá, si compran, porque a veces es inevitable comprar cosas en otro lado. Que lean lo que hay atrás, que traten de cerciorarse, de averiguar, de investigar. El poder que tiene el consumidor para poder cambiar el sistema productivo es fundamental. Si el consumidor no elige más comprar alimentos ultraprocesados, llenos de colorantes y cosas sintéticas y demás, esas industrias, o sea, van a tener que girar y virar a una manera para poder sobrevivir en el mercado como lo demanda el consumidor. Es un camino que no es blanco y negro, sino que hay una escala de grises entre la agricultura convencional actual y la agroecología. Lo que importa siempre es no perder el norte y creo que se pueden hacer muchas cosas en el medio que no necesariamente son agroecología pura, pero sí que son una transición hacia la agroecología que todos queremos. Es que si nosotros logramos rescatar este trabajo de manera cooperativa en la ciudad, que no era un detalle menor, porque de pronto somos agricultores urbanos, porque lo veíamos como más fácil en pequeños pueblos o en lugares que están más relacionados al campo. Pero nosotros somos una transición, estamos ahí en la ciudad, entonces de pronto era como más difícil porque la ciudad te come, el sistema te come, pasamos a tener esa mentalidad capitalista, pero decimos, bueno, acá estamos, intentando a través de este sistema de producción, intentando producir una minga, trabajando de manera cooperativa, relacionándonos con vecinos nuevos que se fueron, con otros grupos, con otras organizaciones, intentando de trabajar de manera cooperativa, volviendo a la minga y bueno, eso es lo que veíamos. Claro, mostrando como que por ahí las ciudades, mezclando con los otros textos, son más de un origen, de un pensamiento occidental, ¿no? Y la sabiduría ancestral no era la idea concentrarse en tan grandes ciudades como hoy. Entonces, dentro de esa oscuridad, por lo menos hay un movimiento cooperativo o una forma de trabajar en minga dentro de un movimiento urbano, ¿no? Entonces, esa era la claridad que se veía dentro de todo lo oscuro de una ciudad. Eso es lo que más o menos rescatábamos. Bueno, arrancamos.